¿Sabes de dónde viene todo esto de los render passes? ¿Por qué recibimos como compositores diferentes pases de render? Acá les preparé una guía. En este video vas a conocer la razón de ser de cada uno de los pases. Es una pequeña introducción que nos va a allanar el camino para hacer composition. El render 3D consiste en una serie de cálculos que simulan el comportamiento de la luz. Y estos cálculos se pueden dividir, entre otras cosas, en cómo se comporta la luz en las diferentes superficies de los objetos. Y de estos cálculos surgen los diferentes pases que nos van a llegar a nosotros como compositores. Y lo que estamos viendo aquí es la Academia Substance del popular software para hacer shading y hacer pinturas para 3D, que tiene una guía acerca del Physical Base Rendering PBR Guide, lo van a encontrar así, de PBR Guide, donde encontré muy bien explicado el comportamiento de la luz, el cual paso a contarles un poquito. Y para entender cómo funciona el render 3D, tenemos que pensar en la luz como rayos, en su comportamiento como onda, ¿no? Donde tenemos una luz incidente que llega al objeto y pueden suceder varias cosas en su superficie. Y aquí estamos viendo un ejemplo de un reflejo perfecto, en el sentido de que todo lo que incide después se refleja porque tenemos un metal pulido. Y de esta incidencia, ¿no? Incidencia y reflejo, sale la normal, que es, digamos, el cálculo que nosotros tenemos en función del ángulo que tenemos entre incidencia y reflejo, ¿no? Hubo mucha teoría por ahora, pero sigamos avanzando un poquito. La luz puede ser absorbida o también puede transitar y propagarse a través de ese objeto. Por ejemplo, nos da el efecto de scattering, donde la luz irradia ese objeto, ¿no? En esto no quiero detenerme, pero aquí sí. Diffuse and specular reflection. O sea que el difuso es un reflejo también, el specular también es un reflejo, pero vamos a ver. Cuando nosotros tenemos una superficie más o menos pulida, vamos a tener un reflejo que a la vez nos va a devolver el color. Entonces, la luz incidente viene, rebota y nos da un reflejo especular. Quiere decir que esto no es completamente un espejo, pero nos está devolviendo un reflejo como si fuese un espejo, ¿no? La mayoría de la luz que está incidiendo va a ser reflejada. Y en un difuso tenemos una superficie más bien rugosa, donde incide la luz, se refractan los rayos a través de este material y a su vez se difuminan en todos los sentidos. Por eso este objeto lo vemos más, digamos, borroso sobre la superficie. Quiere decir que los rayos de luz que vemos que rebotan en este objeto, es lo que dice acá, dice Specular Reflection Focus. O sea que el reflejo que está saliendo de acá está en foco y acá no. Estamos viendo una superficie más borrosa. Si prestamos atención a cómo es la superficie del difuso, aquí lo vemos, donde pega, se va para todos lados y a su vez podemos también tener un especular dentro de la misma superficie y a su vez podemos tener el efecto de scattering. Esto es muy interesante porque pega el rayo, se difumina y también tenemos difusos donde ven cómo viaja la luz a través del scattering y también sale por otros lados. Muy interesante. Y aquí abajo tenemos cómo es, digamos, microscópicamente viendo un objeto. El difuso tendría esta superficie rugosa, por lo tanto, esta superficie es la que provoca que la luz se vaya en todos los sentidos y se den estas características, ¿no? Que se blurea la luz.
y me salteé una propiedad de la luz, que es la refracción, que la luz puede viajar a través de objetos o superficies transparentes y cambia de velocidad y de ángulo. Por lo tanto, surge este efecto que es que parece que se quiebra el sorbete y en realidad lo que está pasando es que el vidrio y el agua nos está desviando la luz y además cambia de velocidad la luz. Entonces vemos este resultado. Si me acompañan por aquí, aquí estoy en un sitio de Canon, donde vemos el comportamiento de los lentes de fotografía, donde esto que sucede acá es la refracción de la luz, donde viaja a través de una superficie y cambia el ángulo. También tenemos la difracción, pero tampoco voy a entrar en eso. Está muy bien este sitio y vemos cómo funciona un lente zoom para hacer foco y para hacer los diferentes ángulos, ofrecernos diferentes ángulos. Muy interesante. Pero aquí también quería mostrarles de otra manera lo que es el efecto de refracción. Y volviendo, cada uno de estos cálculos que nosotros vimos acá, como compositores, nos van a llegar en forma de pases. Ahora vamos a entrar en esto de los pases. Por último, lo que les quiero contar es que cuando nosotros vemos un color, quiere decir que la luz, llamémosla blanca del sol, viene con todos los colores y ese elemento absorbe todos los colores menos el color que nosotros vemos. Por eso lo vemos reflejado. Y ahí estamos hablando de todos los pases. El pase de color, el pase difuso, el pase de reflection y el pase de refraction. Vamos a lo práctico en Nuke para poder verlos. Este autito que tengo por aquí ha salido de 3D. La imagen es una fotografía. Y es un render que viene desde Houdini, el cual tiene diferentes pases que yo aquí estoy viendo. Por supuesto, me imagino que ya vieron la clase de canales en Nuke. Y los diferentes canales los puedo ver con el Layer Contact Sheet, que lo que hace es dividir todos los canales en diferentes frames. Y los podemos ver de esta manera. Ahí activé el nombre y tenemos el RGBA que nosotros vemos acá. Cuando lo vemos compuesto directamente en el 3D, tiene el nombre de Beauty, que no es más que la suma de todos los canales de color que nosotros tenemos, los que vimos antes: color, difuso, refraction, reflection, etc. Y a su vez podemos tener otro tipo de canales que son más bien para utilidades. Por ejemplo, el Z, los valores de posición en sentido de la cámara. No quiero entrar ahora en detalles. El Ambient Occlusion, que es la sombra que provoca el contacto próximo entre objetos. Posición, la posición de los píxeles en el espacio 3D. Y aquí vemos que tenemos el difuso, el reflejo, no se ve nada porque no hay nada que esté refractando. Y hay otros tipos de render que nos ofrece el 3D, por ejemplo este es Coat. Y podríamos llamarlo como un specular, pero viene con este nombre desde Houdini. Y además tenemos, como tenemos un Global Illumination, no importa ahora, sino que es un cálculo de toda la iluminación que tenemos en la escena, que absolutamente todos los objetos que están presentes en una escena iluminan porque están reflejando constantemente luz. Y ese es el cálculo que se hace cuando hablamos de el difuso indirecto, los reflejos indirectos. Cuando nosotros activamos Global Illumination, nos empieza a generar una iluminación mucho más realista de cómo se da en la realidad. Pero no voy a entrar por ahí. Entonces, nosotros como compositores vamos a tener la posibilidad de ir sumando todos estos pases, todos los que vimos, y escuchen, dije sumando, porque la verdad es que los pases de 3D se deberían sumar. Igual cada motor de render tiene su propia manera de sumar estos pases, que les voy a mostrar una cosita en Nuke.
Por aquí, seguramente ustedes tienen esta herramienta. Tenemos unos presets que nos ofrece Nuke por default. Y uno de ellos, voy a venir aquí. Uno de ellos es CG Beauty. Lo voy a traer. Blink. Y aquí está. Aquí me ofrece una propuesta. No quiere decir que sea así sí o sí, sino que es una propuesta para componer cuando viene de Arnold, cuando viene de Cinema 4D, de modo, Renderman y V-Ray. Y si nosotros vemos, lo que hace es, primero divide todos los canales, propone un retoque individual, en este caso para hacer un retoque de color, y después suma, 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 suma. Y si nosotros vemos en todos estos merge, siempre está sumando. Siempre está sumando. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros estamos trabajando con luz y la luz lo podemos pensar como un sistema de color aditivo donde sumamos valores de intensidad para llegar al color deseado. Bueno, ¿y qué pasa con las sombras? Me dirás. Las sombras las vamos a tener que considerar aparte y la idea es que si el render 3D se hizo bien, las sombras en composición no deberían ser tratadas más que para agregar un coloreado a esas sombras para terminar de integrar los objetos. No mucho más que eso. Y para ampliar un poco más, acá abajo dice que nos podemos bajar todo esto. Entonces si vamos a este nodito, podemos download, hacemos clic y nos va a llevar a un sitio donde bajamos en todos estos ejemplos. Y yo hice la tarea, me bajé esos ejemplos y vemos que aquí tenemos los diferentes renders en los diferentes motores de render. Tenemos una burbuja donde acá tenemos refracción seguramente y acá reflejo. Entonces podemos ver cada uno de los pases que nos ofrecen los diferentes motores y cómo se componen. Pero por ejemplo, vamos a ver el de Arnold. Tenemos el difuso, donde no tenemos absolutamente ningún reflejo. Este es el difuso indirecto, que es la iluminación de los objetos que rodean. Por ejemplo, el piso, ven cómo está devolviéndole luz a los objetos. El especular directo, tenemos un cielo agregado. ¿Ven? El indirecto, y la refracción. Aquí tenemos esta burbuja que tiene refracción. Sumamos cada uno de estos pases. Sumamos, 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 sumamos. Y esto debería ser igual a esto. Cambio, cambio. No veo absolutamente ningún cambio. Entre 1 y 2 no hay ningún cambio. Esta sería la manera correcta de componer Arnold. Y si vamos a los diferentes renders, vemos que se comportan un poco distinto, pero el resultado, lo importante que quiero que sepan es que el resultado de esto que tengo al final debería ser lo mismo que esto, después de haber sumado cada uno de los pases. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué estoy desglosándolos de esta manera? Y porque podemos hacer retoques individuales. Por ejemplo, vamos a sumarle, estoy viendo mal, perdón, aquí. ¿Ven? Donde de repente estoy haciendo un retoque de color al pase acá del difuso, el de indirecto. Voy a apagar este. Voy a cambiarle el color a toda la escena. Voy a mirar al final.
Y grade 5. Voy a enfriar más todavía. ¿Ven? Esto es fantástico, maravilloso. Y imagínense que si nosotros tenemos que hacer un cambio de color directamente en el 3D, hay que tirar render de vuelta. Y en una imagen no pasa nada, pero si tenemos una secuencia de imágenes donde tenemos, no sé, 1 hora, 2 horas por cada frame, la verdad que no es buen negocio, ¿no? Toda esta es la teoría. Me parece que está bueno verlo con un ejemplo bien concreto, así que, ¿qué les parece si componemos este autito que tenemos aquí? Si te pareció interesante todo lo que acabamos de ver, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de ningún contenido. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están viendo ya manejan 3D? Y ya nos vamos acercando al prometido video donde vamos a poder integrar render 3D en unas fotos o videos reales. Gracias.